Hola chiquilines, ¿cómo están? Bueno, les hice este PDF que si quieren lo paso al grupo para que lo puedan copiar en el cuaderno después. Y bueno, y en este video voy a intentar explicarles el pasado simple lo más parecido a cómo yo lo haría si estuviéramos en clase. Ya sé que es muy complejo intentar entender temas en inglés sin que yo esté ahí presente. Entonces, de verdad que espero que este video les pueda ayudar. Bueno, usamos el pasado simple para hablar sobre cosas que sucedieron en el pasado, valga la redundancia, ¿tá? Pero eso es importante. Solamente acciones que hayan pasado en el pasado y que hayan terminado y quedado ahí, ¿ok? Para formular oraciones en pasado simple, tenemos una especie de fórmula, que es la que yo les puse acá. Siempre vamos a empezar la oración con el sujeto, o sea, una persona, ¿tá? Y ese sujeto va a ser los pronombres que ya trabajamos el año pasado. I, you, we, they, he, she. ¿Tá? Después, a ese sujeto le vamos a agregar el verbo en pasado, ¿tá? Que ahora más tarde vamos a ver que hay dos tipos de verbo. Y después el resto de la oración. ¿Ok? Em, Acá tenemos. Vamos a trabajar con verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Los verbos en pasado se dividen en esas dos categorías. ¿Y cuál es la forma más fácil de diferenciar estos dos verbos? De la siguiente forma. Todos los verbos regulares siempre van a terminar en ed, ¿ok? Todos ellos. Y bueno, los irregulares, no hay una fórmula cierta, ¿tá? Para convertir un verbo a irregular. ¿Por qué? Porque van a cambiar algunas letras o terminaciones o a veces en algunos casos cambia toda la palabra. ¿Tá? Ahora vamos a ver unos ejemplos, pero primero vamos a empezar con los regulares, que son los más fáciles. ¿Por qué son los más fáciles? Porque como tenemos reglas para guiarnos, vamos a saber cómo escribirlos. Bueno, para formar verbos regulares, vamos a tomar el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir que es en infinitivo? O sea que sin ninguna modificación, el verbo tal cual es. ¿Tá? Entonces, tomamos el verbo en infinitivo y en la mayoría de los casos le vamos a agregar solamente ed. ¿Ok? Esto es importante. En la mayoría de los casos le vamos a agregar ed. Y acá les puse unos ejemplos. Por ejemplo, I play football va a quedar I played football. O sea que al verbo play solamente le agrego ed. ¿Tá? Entonces va a pasar de ser yo juego fútbol a yo jugué o yo jugaba fútbol. Después, por ejemplo, I work in a hospital. Yo trabajo en un hospital. Va a quedar I worked in a hospital. Yo trabajé o yo trabajaba en un hospital. Solamente le agregamos ed para indicar que es en pasado y que es un verbo regular. Vamos a ver ahora las excepciones a esa regla, porque yo les había dicho que le agregábamos ed a la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa con los casos que tenemos que hacer algo diferente? Entonces, cuando el verbo termina en solamente le vamos a agregar una D, ¿tá? Para que no quede con doble E. Entonces, por ejemplo, el verbo live, vivir, I live in Rivera, yo vivo en Rivera, va a quedar I lived in Rivera. Solamente le agrego una D porque el verbo ya termina en E, ¿ok? Lo mismo con todos los verbos que terminen en E, solamente le agregamos una D. Después, cuando el verbo termina en Y, ¿sí? Y hay una consonante antes, le cambiamos la Y por una I latina y ahí después le agregamos ed, ¿tá? Entonces, siempre tengan cuidado con esto. Siempre que el verbo termine en Y y antes haya una consonante, sí o sí tiene que haber una consonante, ahí vamos a sacarle esa Y, cambiarla por una I latina y agregamos ed. Por ejemplo, I study English. Yo estudio inglés. En pasado va a quedar I studied English. Yo estudié o estudiaba inglés. Le saco la Y, coloco I latina y ahí recién después coloco ed. ¿Tá? Y acá les puse un cuadrito para que tengan en consideración. Esto es muy importante. Dice, siempre recuerden que tiene que haber una consonante antes para hacer ese cambio.
Verbos como play o enjoy, que terminan en Y, ¿tá? No aplican a esa regla porque antes de la Y hay una vocal. En el verbo play, antes hay una A, y en el verbo enjoy, antes de la Y hay una O. Esas son vocales. Entonces, ese tipo de verbos no aplican a esta regla. Solamente los verbos que terminan en Y con una consonante antes. ¿Tá? Em, y bueno, por último, cuando el verbo es de una sílaba, ¿tá? Escribimos la última consonante doble y ahí después le agregamos ed. Por ejemplo, el verbo chat, chatear. I chat with my friends. Yo chateo con mis amigos. En pasado va a quedar I chatted with my friends. ¿Qué pasa con la T? Le pongo una doble T y ahí después le agrego ed. Lo mismo con plan. I plan a trip to Brazil. Yo planeo un viaje a Brasil. En pasado va a quedar yo planeé un viaje a Brasil. I planned. Entonces, esta N va a quedar doble. Doble T y doble N. Después de hacer la última consonante doble, ahí le agregamos ed. Más allá de ver si el verbo es de una sílaba o no, en realidad este tipo de verbos son muy pocos, o sea, son muy pocos verbos a los que se le va a poner una doble consonante, ¿tá? Entonces, creo que lo mejor es simplemente memorizarse cuáles son esos dos o tres verbos que vamos a estar trabajando durante el año, ¿tá? Y ahí ya saben que a esos tienen que tener doble consonante y ed al final, ¿tá? Porque obviamente la lista de verbos que hay en inglés es infinita, ¿tá? En el curso vamos a elegir solamente algunos pocos para que ustedes puedan trabajar con ellos. Vamos ahora a los verbos irregulares. Los verbos irregulares a mí al menos me parecen más difíciles porque como no hay una regla para seguir, ¿tá? Básicamente tienen que memorizárselos sí o sí, ¿tá? Va a llegar un momento en que van a tener que memorizárselos o usar una hojita donde tengan escrito, ¿tá? Porque no hay una regla específica para seguir, digo, para formar verbos irregulares. Vamos a tomar el verbo en infinitivo y algunas veces van a cambiar algunas letras, pero otras veces la palabra va a cambiar casi totalmente. Entonces acá les traje unos ejemplos. Estos son algunos verbos que vamos a estar trabajando durante el año. Por ejemplo, el verbo eat, comer, en pasado va a quedar ate. Vieron que son las mismas letras, solo que le cambiamos el orden. ¿Tá? Cambia el orden y la pronunciación. Entonces, I ate pizza, yo comí pizza. Puede ser ayer, el mes pasado, el año pasado. Siempre hablamos de pasado. Después, el verbo drink, tomar, queda drank. Cambiamos la I por la A. ¿Tá? Entonces, I drank hot chocolate. Tomé chocolate caliente. Después el verbo swim, nadar, va a quedar swam. She swam on the beach. Ella nadó en la playa. ¿Tá? Cambiamos la I por la A también. Después, ride, el verbo andar, como por ejemplo andar a caballo o andar en bici, va a quedar rode. Cambio la I por la O. Entonces queda, por ejemplo, he rode a horse. Él anduvo a caballo. El verbo do, o sea, el verbo hacer, va a quedar did. Entonces, por ejemplo, they did the homework. Ellos hicieron el deber. Después, el verbo understand, entender, en pasado va a quedar understood. Vieron que cambiamos la A por una doble O. Y ahí va a quedar I understood the lesson. Yo entendí la clase. ¿Tá? Por ejemplo, este es un ejemplo de que la palabra cambia casi completamente. El verbo buy, comprar, queda bought. ¿Tá? Por ejemplo, we bought a car. Nosotros compramos un auto. ¿Tá? Y después el verbo take, que es, por ejemplo, en este caso va a ser sacar fotos, va a quedar en pasado took. Cambió la A por doble O y le sacó la E. Entonces, por ejemplo, I took photos. Yo saqué fotos. ¿Tá? Vieron que en la mayoría de los casos se le cambian algunas letras y después hay otros que se cambia la palabra completamente. ¿Tá? Y esto es una cosa importante.
En pasado simple no importa quién sea el sujeto de la oración, ¿tá? Los verbos siempre van a ser iguales para todos. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos presente simple o presente continuo, dependiendo de cuál era el sujeto, ustedes se acuerdan que a veces el verbo tenía que cambiar? Por ejemplo, en presente simple, cuando hablábamos de él o de ella, había que agregarle una S a los verbos. En pasado eso no pasa, ¿tá? El verbo, así sea regular o sea irregular, va a ser igual así yo esté hablando de mí, de ella, de nosotros o de ellos o de un animal, de lo que sea, ¿tá? Vieron que acá les puse con diferente color los sujetos, ¿tá? I, she, he, they, I, we. Y vieron que el verbo sigue igual para todos, ¿tá? Por eso creo que en este sentido el pasado simple es más fácil que el presente. Em, Creo que lo mejor va a ser que copien esto en el cuaderno, así como está. Em, y para la clase que viene les voy a hacer lo mismo que esto, ¿está? Otro PDF con un video explicándoles, porque vamos a ver cómo formular oraciones en pasado simple, pero de forma negativa, porque hasta ahora vimos solamente oraciones afirmativas, ¿sí? Que afirman cosas. La clase que viene vamos a ver cómo formular esas oraciones, pero de forma negativa, o sea, negando que algo en el pasado pasó. ¿Ok? Si vieron este video y aún les queda alguna duda, eh, me escriben que no hay problema, yo les explico, ¿tá? Bueno, nos estamos hablando, Ulises. Que pasen bien.